Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro primero, capítulo sexto, de las crueldades de la ama y travesuras que hizo. Haz como viere, dice el refrán, y dice bien. De puro considerar en él, vine a resolverme de ser bellaco con los bellacos, y más, si pudiese, que todos. No sé si salí con ello, pero yo aseguro a vuesa merced que hice todas las diligencias posibles. Lo primero, yo puse pena de la vida a todos los cochinos que se entrasen en casa y a los pollos de la ama que del corral pasasen a mi aposento. Sucedió que un día entraron 2 puercos del mejor garbo que vi en mi vida. Yo estaba jugando con los otros criados, y oílos gruñir, y dije al uno: «Vaya y vea quién gruñe en nuestra casa». Fue y dijo que 2 marranos. Yo que lo oí, me enojé tanto que salí allá diciendo que era mucha bellaquería y atrevimiento venir a gruñir a casa ajena. Y diciendo esto, envasóle a cada uno a puerta cerrada la espada por los pechos y luego los acogotamos. Porque no se oyese el ruido que hacían, todos a la par dábamos grandísimos gritos como que cantábamos, y así expiraron en nuestras manos. Sacamos los vientres, recogimos la sangre y a puros jergones los medio chamuscamos en el corral, de suerte que cuando vinieron los amos ya estaba todo hecho, aunque mal. Si no eran los vientres, que aún no estaban acabadas de hacer las morcillas. Y no por falta de prisa, en verdad, que por no detenernos las habíamos dejado la mitad de lo que ellas se tenían dentro y nos las comimos las más como se las traía hechas el cochino en la barriga. Supo, pues, don Diego el caso, y enojóse conmigo de manera que obligó a los huéspedes, que de risa no se podían valer, a volver por mí. Preguntábame don Diego que qué había de decir si me acusaban, y me prendía la justicia, a lo cual respondí yo que me llamaría a hambre, que es el sagrado de los estudiantes, y que si no me valiese diría que como se entraron sin llamar a la puerta como en su casa, que entendí que eran nuestros. Riéronse todos de las disculpas, dijo don Diego. A fe, Pablos, que os hacéis a las armas. Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso y a mí tan travieso que el uno exageraba al otro o la virtud o el vicio. No cabía el ama de contento conmigo, porque éramos 2 al mohíno. Habíamos conjurado contra la despensa. Yo era el despensero Judas de botas a bolsa, que desde entonces hereda no sé qué amor a la sisa este oficio. La carne no guardaba en manos de la ama la orden retórica, porque siempre iba de más a menos. No era nada carnal, antes de puro penitente estaba en los huesos. Y a la vez que podía echar cabra u oveja, no echaba carnero, y si había huesos no entraba cosa magra. Era cercenadora de porciones como de moneda, y así hacía unas ollas éticas de puro flacas, unos caldos que a estar cuajados se pudieran hacer sartas de cristal de ellos. Las pascuas, por diferenciar, para que estuviese gorda la olla, solía echar cabos de vela de sebo, y así decía que estaban sus ollas gordas por el cabo. Y era verdad, según me lo parló un pabilo que yo más que un día. Ella decía, cuando yo estaba delante: «Mi amo, por cierto, que no hay servicio como el de Pablicos, si él no fuese travieso. Consérvele, vuesa merced, que bien se le puede sufrir el ser bellaquillo por la fidelidad, lo mejor de la plaza trae». Yo, por el consiguiente, decía de ella lo mismo y así teníamos engañada la casa. Si se compraba aceite de por junto, carbón o tocino, escondíamos la mitad
y cuando nos parecía decíamos el ama y yo: «Modérese vuesa merced en el gasto, que en verdad que si se dan tanta prisa no baste la hacienda del rey. Ya se ha acabado el aceite o el carbón, pero tal prisa le han dado. Mande vuesa merced comprar más y a fe que se ha de lucir de otra manera. Denle dineros a Pablicos». Dábanmelos y vendíamosles la mitad sisada, y de lo que comprábamos sisábamos la otra mitad, y esto era todo. Y si alguna vez compraba yo algo en la plaza por lo que valía, reñíamos adrede el ama y yo. Ella decía: «No me digas a mí, Pablicos, que estos son 2 cuartos de ensalada». Yo hacía que lloraba, daba voces, íbame a quejar a mi señor, y apretábale para que enviase al mayordomo a saberlo, para que callase la ama, que adrede porfiaba. Iban y sabíanlo, y con esto asegurábamos al amo y al mayordomo, y quedaban agradecidos en mí a las obras y en el ama al celo de su bien. Decíale don Diego, muy satisfecho de mí: «Así fuese Pablicos aplicado a virtud como es de fiar. ¿Toda esta es la lealtad que me decís vos de él? Tuvímoslos de esta manera chupándolos como sanguijuelas. Yo apostaré que vuesa merced se espanta de la suma de dinero que montaba al cabo del año. Ello mucho debió de ser, pero no debía obligar a restitución, porque el ama confesaba y comulgaba de 8 a 8 días y nunca la vi rastro de imaginación de volver nada ni hacer escrúpulo, con ser, como digo, una santa. Traía un rosario al cuello, siempre tan grande que era más barato llevar un haz de leña a cuestas. De él colgaban muchos manojos de imágenes, cruces y cuentas de perdones que hacían ruido de sonajas. Bendecía las ollas y al espumar hacía cruces con el cucharón. Yo pienso que las conjuraba por sacarles los espíritus, ya que no tenía carne. En todas las imágenes decía que rezaba cada noche por sus bienhechores. Contaba 100 y tantos santos abogados suyos, y en verdad que había menester todas estas ayudas para desquitarse de lo que pecaba. Acostábase en un aposento encima de mi amo, y rezaba más oraciones que un ciego. Entraba por el justo juez y acababa en el conquibules, que ella decía, y en la salve reina. Decía las oraciones en latín adrede por fingirse inocente, de suerte que nos despedazábamos de risa todos. Tenía otras habilidades. Era conqueridora de voluntades y corchete de gustos, que es lo mismo que alcahueta, pero disculpábase conmigo diciendo que le venía de casta como al rey de Francia sanar lamparones. ¿Pensará vuesa merced que siempre estuvimos en paz? Pues ¿quién ignora que 2 amigos, como sean codiciosos, si están juntos se han de procurar engañar el uno al otro? Esta ha de ser ruin conmigo, pues lo es con su amo, decía yo entre mí. Ella debía decir lo mismo, porque chocamos de embuste el uno con el otro, y por poco se descubriera la hilaza. Quedamos enemigos como gatos y gatos, que en despensa es peor que gatos y perros. Yo, que me vi ya mal con el ama y que no la podía burlar, busqué nuevas trazas de holgarme y di en lo que llaman los estudiantes correr o arrebatar. En esto me sucedieron 2 cosas graciosísimas, porque yendo una noche a las 9, que anda poca gente, por la calle Mayor vi una confitería y en ella un cofín de pasas sobre el tablero, y tomando vuelo vine a agarrarle y di a correr. El confitero dio tras mí y otros criados y vecinos. Yo, como iba cargado, vi que, aunque les llevaba ventaja, me habían de alcanzar, y al volver una esquina, sentéme sobre él y envolví la capa a la pierna de presto y empecé a decir con la pierna en la mano, fingiéndome pobre: «¡Ay, Dios se lo perdone, que me ha pisado!». Oyéronme esto y en llegando empecé a decir: «Por tan alta señora», y lo ordinario de «la hora menguada» y «aire corrupto». Ellos se venían desgañifando y dijéronme:
¿Va por aquí un hombre, hermano? Ahí delante, que aquí me pisó. Loado sea el Señor. Arrancaron con esto y fuéronse. Quedé solo. Llevéme el cofín a casa. Conté la burla y no quisieron creer que había sucedido así, aunque lo celebraron mucho, por lo cual los convidé para otra noche a verme correr cajas. Vinieron, y advirtiendo ellos que estaban las cajas dentro de la tienda y que no las podía tomar con la mano, tuviéronlo por imposible, y más por estar el confitero, por lo que sucedió al otro de las pasas, alerta. Vine, pues, y metiendo 12 pasos atrás de la tienda mano a la espada, que era un estoque recio, partí corriendo y en llegando a la tienda dije «¡Muera!» y tiré una estocada por delante del confitero. Él se dejó caer pidiendo confesión, y yo di la estocada en una caja, y la pasé y saqué en la espada y me fui con ella. Quedáronse espantados de ver la traza y muertos de risa de que el confitero decía que le mirasen, que sin duda le habían herido, y que era un hombre con quien él había tenido palabras. Pero volviendo los ojos, como quedaron desbaratadas al salir de la caja las que estaban alrededor, echó de ver la burla, y empezó a santiguarse que no pensó acabar. Confieso que nunca me supo cosa tan bien. Decían los compañeros que yo solo podía sustentar la casa con lo que corría, que es lo mismo que hurtar en nombre revesado. Yo, como era muchacho y oía que me alababan el ingenio con que salía de estas travesuras, animábame para hacer muchas más. Cada día traía la pretina llena de jarras de monjas, que les pedía para beber, y me venía con ellas. Introduje que no diesen nada sin prenda primero. Y así prometí a don Diego y a todos los compañeros de quitar una noche las espadas a la misma ronda. Señalóse cuál había de ser, y fuimos juntos, yo delante y él columbrando la justicia. Lleguéme con otro de los criados de casa muy alborotado y dije «¿Justicia?» Respondieron «Sí». «¿Es el corregidor?» Dijeron que sí. Hinquéme de rodillas y dije «Señor, en sus manos de vuesa merced está mi remedio y mi venganza y mucho provecho de la república. Mande vuesa merced oírme 2 palabras, a solas, si quiere una gran prisión». Apartóse. Ya los corchetes estaban empuñando las espadas y los alguaciles poniendo mano a las varitas. Yo le dije «Señor, yo he venido desde Sevilla siguiendo 6 hombres, los más facinorosos del mundo, todos ladrones y matadores de hombres, y entre ellos viene uno que mató a mi madre y a un hermano mío por saltearlos, y les está probado esto, y vienen acompañando, según los he oído decir, a una espía francesa, y aún sospecho, por lo que les he oído, que es, y bajando más la voz dije, Antonio Pérez. Con esto el corregidor dio un salto hacia arriba y dijo, ¿y dónde están? Señor, en la casa pública. No se detenga, vuesa merced, que las ánimas de mi madre y mi hermano se lo pagarán en oraciones y al rey acá. Jesús, dijo, no nos detengamos. Hola, seguidme todos. Dadme una rodela. Yo entonces le dije, tornándole a apartar, Señor, perderse ha vuesa merced si hace eso, porque antes importa que todos vuesas mercedes entren sin espadas, y uno a uno, que ellos están en los aposentos y traen pistoletes, y en viendo entrar con espadas, como saben que no la puede traer sino solo la justicia, dispararán. Con dagas es mejor, y cogerlos por detrás los brazos, que demasiados vamos. Cuadróle al corregidor la traza, con la codicia de la prisión. En esto llegamos cerca y el corregidor, advertido, mandó que debajo de unas hierbas pusiesen todas las espadas escondidas en un campo que está enfrente casi de la casa. Pusiéronlas y caminaron. Yo, que había avisado al otro que ellos dejarlas y el tomarlas y pescarse a casa fuese todo uno, hízolo así, y al entrar todos, quedéme atrás el postrero. Y entrando ellos mezclados con otra gente que entraba, di cantonada y emboquéme por una callejuela que va a dar a la Vitoria,
que no me alcanzara un galgo. Ellos que entraron y no vieron nada porque no había sino estudiantes y pícaros, que es todo uno, comenzaron a buscarme y no hallándome, sospecharon lo que fue y yendo a buscar sus espadas, no hallaron media. ¿Quién contara las diligencias que hizo con el retor el corregidor? Aquella noche anduvieron todos los patios reconociendo las caras y mirando las armas. Llegaron a casa y yo, porque no me conociesen, estaba echado en la cama con un tocador y con una vela en la mano y un Cristo en la otra, y un compañero clérigo ayudándome a morir, y los demás rezando las letanías. Llegó el retor y la justicia, y viendo el espectáculo se salieron, no persuadiéndose que allí pudiera haber habido lugar para cosa. No miraron nada, antes el retor me dijo un responso. Preguntó si estaba ya sin habla, y dijéronle que sí. Y con tanto se fueron desesperados de hallar rastro, jurando el retor de remitirle si le topasen, y el corregidor de ahorcarle fuese quien fuese. Levantéme de la cama y hasta hoy no se ha acabado de solemnizar la burla en Alcalá. Y no por ser largo, dejo de contar cómo hacía monte la plaza del pueblo, pues de cajones de tundidores y plateros y mesas de fruteras, que nunca se me olvidará la afrenta de cuando fui rey de gallos, sustentaba la chimenea de casa todo el año. Cayó las pensiones que tenía sobre los avares, viñas y huertos. En todo aquello de alrededor, con estas y otras cosas, comencé a cobrar fama de travieso y agudo entre todos. Favorecíanme los caballeros y apenas me dejaban servir a don Diego, a quien siempre tuve el respeto que era razón por el mucho amor que me tenía. Bueno, pues ahora un pequeño comentario del capítulo que acabamos de leer. Lo he dividido en dos secciones. Primero analizaremos un párrafo que a mí me parece muy significativo porque reúne todas las características del modo de narrar de Quevedo y de su manejo del lenguaje, de los dobles sentidos, de los juegos de palabras, etcétera, etcétera. Y luego hablaremos de un personaje que es nombrado aquí, un personaje histórico, y que es nombrado por don Pablos a la hora de enredar a esa especie de policía local. Nombra a un tal Antonio Pérez, personaje histórico real que tiene mucha enjundia. Pues vamos ya con la primera parte del comentario. Vamos a ver cuál es el párrafo que he elegido y lo voy a volver a leer para refrescar la memoria. Dice así: «No cabía el ama de contento conmigo, porque éramos dos al mohíno. Habíamonos conjurado contra la despensa. Yo era el despensero Judas, de botas a bolsa, que desde entonces hereda no sé qué amor a la sisa este oficio. La carne no guardaba en manos de la ama la orden retórica, porque siempre iba de más a menos. No era nada carnal, antes de puro penitente estaba en los huesos. Y a la vez que podía echar cabra u oveja, no echaba carnero, y si había huesos no entraba cosa magra. Era cercenadora de porciones como de moneda, y así hacía unas ollas éticas de puro flacas, unos caldos que a estar cuajados se pudieran hacer sartas de cristal de ellos. Las pascuas, por diferenciar, para que estuviese gorda la olla, solía echar cabos de vela de sebo, y así decía que estaban sus ollas gordas por el cabo. Y era verdad, según me lo parló un pabilo, que yo más que un día». Bueno, aquí narra cómo don Pablo se conchaba con el ama, con la criada encargada de llevar la casa de estudiantes, de cuidarlos, porque éramos dos al mohíno. Y ya eso ya me ha desconcertado. ¿Qué es el mohíno? Una cosa mohína es una cosa enfadada. No estar mohíno, quiero decir, es estar enfadado. A ver, ¿qué significado puede tener aquí mohíno? Y me he ido al diccionario de la Real Academia a ver cuál podía ser el significado que tenía aquí, porque claramente yo no lo entendía. Estar los dos al mohíno. Por el contexto entendía que estar los dos a una, pero ¿qué quería decir al mohíno? Vamos a verlo.
Y vemos las distintas acepciones que pone el diccionario de la Real Academia, que dice 1, triste, melancólico, disgustado. Bueno. Dicho de un macho o de una mula, hijo de caballo y burra. Bueno, pues no, ese tampoco. 3. Dicho de una caballería o una res vacuna que tiene el pelo y sobre todo... Bueno, vamos siguiendo. Y hay uno que creo que es la sexta acepción. Dice, en el juego del revesino, partido que se hace al jugador contra el que van los demás, dándole algunas ventajas o exenciones. Yo entiendo que va sobre este juego del revesino. Son dos jugadores conchavados, que parece ser que era habitual en ese juego. Y claro, me ha faltado tiempo para ver qué es el revesino. Dice, es un juego de naipes entre 4 personas en el que gana quien hace todas las bazas o, en su defecto, quien hace menos. Bueno, pues era un enredo de un juego de naipes en que 2 jugadores se ponían de acuerdo. No tenía ni idea, pero bueno, seguimos avanzando. Dice, yo era el despensero Judas, claramente quiere decir que era el despensero traidorzuelo. De botas a bolsa. De la bota a la bolsa. O sea que bueno, sabéis que Judas, en un momento dado en el Evangelio, dice que era ladrón y sacaba de la bolsa, ¿vale? Y dice que desde entonces, se refiere a él mismo, hereda no sé qué amor a la sisa, este oficio. Bueno, la sisa es aquello de sacar dinerillo, de sisar es... Vamos otra vez al diccionario de la lengua española. Yo sé el significado, pero vamos a verlo con palabras más exactas. Bueno, la acepción de la palabra sisa que nos conviene es la primera que viene, que hay en el diccionario. Y atención, las etimologías siempre son interesantes. Del francés antiguo, assise, que quiere decir impuesto. Por eso también había impuesto que era la sisa, acordaos. Bueno, si alguien saca consecuencias políticas de esto, no es culpa mía, es la etimología. Bueno, la primera acepción, que es la que nos vale, dice parte que se defrauda o se hurta, especialmente en la compra diaria de comestibles y otras cosas. Continúa diciendo que la carne no guardaba en manos de la ama la orden retórica, porque siempre iba de más a menos. La retórica, el arte de hablar, quiere decir que justo lo contrario, que el interés ha de ir de menos a más. Bueno, la retórica es el arte del buen hablar, del buen argumentar. Aquí ha hecho un juego de palabras interesante. Dice, no era nada carnal, antes de puro penitente estaba en los huesos. Bueno, hay otras cosas más. Ah, sí, era cercenadora de porciones como de moneda. Y hacía unas ollas éticas de puro flacas. ¿Os acordáis también que Cervantes habla del caballo Rocinante que estaba ético, verdad? Unos caldos que a estar cuajados se pudieran hacer sartas de cristal de ellos. Las Pascuas, por diferenciar, para que estuviese gorda la olla, solía echar cabos de vela de sebo. Y cabos de vela de sebo, sí, antiguamente la gente no tenía bombillas, se alumbraba con velas, pero las velas de cera eran caras. Así que un sustituto era el sebo, la grasa de los animales, la grasa de poca calidad, se entiende. Bueno, pues ya veis que en pocas líneas, y hay más cosas para comentar, pero no quiero seguir, en pocas líneas condensa mucha información y de una manera muy graciosa. Y ahora vamos con el personaje, con Antonio Pérez. ¿Os acordáis? La situación le dice a esa especie de alguacil que le da un chivatazo, un teórico chivatazo. Hay unos maleantes, asesinos, que van con una espía francesa. Entonces España estaba enemistado con Francia y van con alguien, y entonces baja la voz y dice, con Antonio Pérez. Antonio Pérez era el traidor por antonomasia. Vamos a ver quién era Antonio Pérez y con esto ya acabo el comentario para meternos un poquito en la época. Bueno, para hablar de Antonio Pérez no me he complicado la vida y voy a leer directamente una breve biografía que está en un blog de la Universidad de Alicante, que me ha parecido que está bien. Os dejaré, si queréis, el enlace, que a ver si procuraré acordarme, que siempre se me olvida. Cuando digo voy a dejar el enlace, siempre se me olvida. Bueno, pues vamos allá. Antonio Pérez era hijo de Gonzalo Pérez, secretario real de Carlos I. Ya a su nacimiento, 1540, Valdecocha, Guadalajara, provocó intrigas en la corte, puesto que los enemigos de su padre acusaron a este de haberlo engendrado en su época de clérigo, cosa que Gonzalo siempre negó.
El propio emperador tomó partido en el asunto y en 1542 legitimó al hijo de su secretario. Antonio Pérez fue criado en la casa del príncipe de Éboli y se educó en las mejores universidades de la época, tanto de España como de Italia: Salamanca, Lovaina, Padua. Esta formación le permitió, a la muerte de su padre en 1566, ocuparse de los asuntos reales en Italia, ganándose poco a poco la confianza de Felipe II. No obstante, el monarca estaba al tanto de la vida disoluta de su joven secretario. Se decía que era amante de la princesa de Éboli, lo que parece más un rumor infundado que un hecho histórico. Y toda la corte sabía de su tren de vida ostentoso. Para callar esas habladurías palaciegas, el rey le obligó a casarse antes de firmar oficialmente su nombramiento. Poco a poco, Antonio Pérez fue dominando los resortes de la corte y comenzó a practicar un doble juego con los dos principales partidos que se disputaban el favor de Felipe II, la Casa de Éboli y los seguidores del duque de Alba. En ese sentido, Pérez consiguió que Juan de Escobedo, uno de sus hombres de confianza, fuera nombrado secretario de don Juan de Austria. Antonio Pérez tenía la intención de enfrentar al infante con el rey, pero Escobedo le traicionó y, en vez de espiar a don Juan, comenzó a reunir pruebas de los negocios ilícitos de Pérez con Ana Mendoza, duquesa de Éboli. En 1578, Escobedo murió de forma violenta. Su cuerpo fue encontrado de noche en una calle de Madrid, y su viuda acusó a Antonio Pérez de estar detrás del asesinato. Algunos historiadores, como Manuel Fernández Álvarez, creen que Felipe II consintió el crimen por motivos de Estado, ya que su secretario había logrado convencerle de que Escobedo y don Juan conspiraban contra él con el fin de lograr que el infante se casara con la heredera del trono de Inglaterra. A los pocos meses del asesinato de Escobedo murió don Juan de Austria y, cuando el rey tiene acceso a los documentos de su hermanastro, descubre que Pérez le había engañado, lo que provoca que quien hasta entonces era la mano derecha de Felipe II caiga en desgracia. Antonio Pérez es acusado de corrupción, un delito menor en el que muchos ven un intento del rey por descargar su conciencia. Durante 10 años Pérez es condenado a distintos tipos de penas. Es suspendido de sus funciones, sufre arresto domiciliario, sus bienes son embargados y finalmente en 1587 se le abre el proceso por la muerte de Escobedo, con lo que su situación se agrava. En 1590 es torturado para que confiese y comienza a temer una condena a muerte. En abril de ese mismo año huye a Aragón en compañía de su mujer, embarazada de 8 meses, ayudado por 3 de sus incondicionales. El destino de su huida no fue en absoluto casual. Como hijo de Aragonés, como estoy yo, tenía derecho a acogerse a los fueros del reino de Aragón, que impedían enjuiciar a nadie por un delito cometido en Castilla. Felipe II tuvo que recurrir a la Inquisición, única institución con jurisdicción en ambos reinos, y Pérez fue tildado de hereje, acusado por el padre Chávez, confesor de Felipe II, de conspirar con protestantes bearneses. A partir de aquí, el proceso contra Antonio Pérez deriva en una sublevación de una parte de la nobleza aragonesa. Antonio Pérez se había refugiado en el convento de los dominicos de Calatayud, acogiéndose al llamado derecho de manifestación. Cuando la Inquisición lo prende y lo conduce a su prisión, con sede en el Palacio de la Aljafería, estalla la revuelta capitaneada por los llamados Caballeros de la Libertad, miembros de la baja nobleza más interesados en conservar su poder feudal frente a la monarquía que en defender las libertades de Aragón. Los rebeldes liberaron a Pérez, se hicieron con el control de Zaragoza y convencieron al joven e inexperto justicia, Juan de Lanuza, para que les apoyase. A pesar de no tener apenas base popular, los campesinos no tenían nada que ganar con la defensa de los fueros, ni tampoco el apoyo de la mayor parte de la alta nobleza aragonesa, que se mantuvo leal al monarca. Los sublevados, que contaban con una fuerza de 2.000 soldados mal pertrechados, se enfrentaron a 12.000 hombres del ejército real. Las tropas de Felipe II ocuparon Zaragoza sin encontrar resistencia,
Los cabecillas, incluido el Justicia de Aragón, fueron ejecutados y Antonio Pérez consiguió huir a Francia, donde intentó organizar sin éxito una pequeña invasión con el apoyo del rey Enrique III. Y aquí ya vemos lo de la espía francesa que tenía su sentido, ¿verdad? Juan de Lanuza, que hablan aquí del Justicia, era una especie de defensor del pueblo que había en las cortes tradicionales, ¿vale? Del Reino de Aragón. Hago estas aclaraciones. Bueno, continuamos. Espera, Enrique III. Posteriormente se exilió en Inglaterra, donde estuvo al servicio de la reina Isabel, la archienemiga de España, la reina Isabel I de Inglaterra, ¿verdad? De la reina Isabel entre 1592 y 1595. Y subvencionado por el conde de Essex, publicó Las Relaciones. Atención, un libro de tono panfletario contra la figura de Felipe II. O sea, Antonio Pérez no fue el inventor de la leyenda negra, pero fue uno de los grandes impulsores, sus escritos, quiero decir. Durante su estancia en la corte inglesa participó en la preparación de un ataque a España que se llevó a cabo en las costas de Cádiz en 1596. Más tarde volvió a Francia, llamado por Enrique IV, donde estuvo intrigando para conseguir la alianza de los tronos francés e inglés contra España. Sin embargo, la firma en 1598 de la Paz de Vervins entre Felipe II y Enrique IV supuso para Antonio Pérez el fin de sus influencias en la corte francesa. Pasó en París los últimos años de su vida, arruinado y olvidado de todos hasta su muerte en 1611, sin haber conseguido el perdón real del nuevo monarca, Felipe III. Bueno, ahora entenderéis por qué aquel alguacil estaba tan interesado si capturó y por eso habla de la codicia del encarcelamiento, porque si llega a arrestar a este Antonio Pérez, se lleva una gran recompensa y unos grandes honores. Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente comentario, y me ha salido largo, pero teníamos que hablar de este Antonio Pérez, que él solo de por sí merece un podcast, pero bueno, la vida no me dará para tanto, pero a mí así al menos me ha dado opción de leer algo sobre su vida. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.